Saludos para todos, sean bienvenidos a esta presentación inicial de la Cátedra de Bacteriología General ubicada en el quinto semestre de la Escuela de Bioanálisis. En esta oportunidad, las profesoras de la asignatura seremos la profesora Mesaria Ginestre y mi persona, ambas profesoras jubiladas de la cátedra, pero que seguimos colaborando con la universidad para el dictado de la asignatura en vista de la crisis de profesores que existe actualmente en nuestra universidad. Vamos a comenzar entonces con la identificación de la asignatura. Como les dije, esta es la asignatura de Bacteriología General. El código que le pertenece a la asignatura es el 120314. Esta asignatura pertenece al área curricular de formación profesional básica y da inicio al eje programático de microbiología. Esta asignatura es una prelación directa para poder cursar bacteriología clínica, de manera que aquellos estudiantes que no aprueben bacteriología general estarán imposibilitados de cursar la asignatura de bacteriología clínica. Actualmente la asignatura está ubicada en el quinto semestre dentro del pensum de estudio y tiene una carga horaria por semana de 8 horas por cada estudiante, de las cuales 2 horas están dedicadas a clases teóricas y 6 horas a clases prácticas. Vamos a hablar ahora un poquito del contenido programático que ha sido reajustado para podernos amoldar a esta modalidad de los módulos, ¿okay? Que debemos cumplir con todos los contenidos de la asignatura en un tiempo de 10 semanas. Debido a esto, hemos compactado algunas unidades, otras las hemos dejado atrás, pero tratando de cubrir siempre los aspectos más importantes de la asignatura para no desmejorar la calidad de la educación. En este sentido, nuestro contenido teórico estará conformado por 6 unidades. La primera con los contenidos de introducción a la bacteriología, la unidad 2 en la parte de morfología y ultraestructura de la célula bacteriana. En la unidad 3 veremos los aspectos de la nutrición y el crecimiento bacteriano. En la unidad 4 la parte correspondiente a metabolismo. En la unidad 5 es la genética bacteriana. La unidad 6 la parte de control del crecimiento bacteriano. Y la unidad 7, la parte de microbiota normal del cuerpo humano. A su vez, como es una materia teórico-práctica, tenemos una serie de contenidos prácticos que lo hemos dividido en esta ocasión en 6 unidades. En la primera tendremos la introducción al trabajo práctico de bacteriología y veremos lo que es examen al fresco de microorganismos y la técnica de la movilidad en gota pendiente. En la unidad 2, son las tinciones o coloraciones. La unidad 3, técnicas de siembra, morfología colonial. La unidad 4, todas las pruebas bioquímicas que se utilizan de rutina en el laboratorio para la identificación bacteriana. En la unidad 5, las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Y en la unidad 6, la parte de preparación y control de calidad de medios de cultivo. Como ustedes pueden observar acá, la programación está elaborada en base a las semanas, ya que vamos a tener una modalidad mixta o semipresencial, como ustedes quieran decir, donde las actividades teóricas van a ser cubiertas en línea y las actividades prácticas pues sí tendrán una naturaleza netamente presencial. Dentro de las actividades teóricas, entonces vamos a utilizar una plataforma online para el dictado de la asignatura. Ahora veremos cómo funciona y dentro de estas, entonces, de martes a viernes, que es el horario pautado para la asignatura, deben entonces cumplir ustedes cuando tengan disponibilidad de tiempo, de internet, de servicio eléctrico, de voluntad, de todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, durante esta primera semana, ustedes deben escuchar la clase inaugural y cubrir los contenidos teóricos concernientes a la unidad 1, que es Introducción a la Bacteriología. Igualmente, durante esta semana, en la parte práctica,
veremos lo concerniente a la introducción al trabajo práctico de bacteriología, específicamente los materiales y las normas de bioseguridad que se deben aplicar en el laboratorio. Continuando entonces con esta modalidad asincrónica para las clases teóricas, durante la segunda semana, ustedes deben estudiar los contenidos correspondientes a la unidad 2, que es lo concerniente a morfología y ultraestructura de la célula bacteriana. Y la actividad práctica correspondiente sería la observación de los microorganismos in vivo a través del examen al fresco y la técnica de la movilidad en gota pendiente. La siguiente semana, los contenidos teóricos a cubrir sería la parte de nutrición, crecimiento y medios de cultivo, y la actividad práctica, la parte de coloraciones o tinciones. En la siguiente semana cubriremos la unidad 4, que es lo concerniente al metabolismo bacteriano, específicamente al catabolismo, es decir, el mecanismo degradador, la parte catabólica del metabolismo, y fundamentalmente, y algunos fundamentos de anabolismo, y en la parte de práctica veremos las técnicas de siembra y la morfología colonial. La semana siguiente cubriremos la parte teórica de genética bacteriana, que corresponde a la unidad 5 del contenido programático, y comenzaremos con el estudio de la primera parte de las pruebas bioquímicas para la identificación de las bacterias en el laboratorio. Durante la semana 6 comenzaremos entonces con la unidad 6, que es el control del crecimiento bacteriano, y veremos lo concerniente a los temas de esterilización y desinfección, y veremos la segunda parte de pruebas bioquímicas para la identificación bacteriana dentro de las actividades prácticas o actividades de laboratorio. Durante la semana 7 continuamos en la teoría con el control del crecimiento bacteriano, pero ahora con el estudio de las generalidades de antibióticos, los mecanismos de resistencia antimicrobiana y las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Y en esta semana no veremos actividad práctica, ya que durante esta semana está pautada la realización del primer evaluativo práctico. La semana 8 seguimos entonces con la parte de antibióticos y terminamos la parte práctica en esta de la concerniente a pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Ya en la semana 9 cubrimos entonces la parte de microbiota normal del cuerpo humano en cuanto a la teoría, y en cuanto a la práctica veremos la parte de preparación y control de calidad de medios de cultivo. De manera tal que para la semana 10 ya hemos terminado con todos los contenidos teóricos y solamente nos falta realizar el segundo evaluativo práctico. Obviamente esta programación que les acabo de describir es tentativa y puede estar sujeta a cambio durante el transcurso de la asignatura. Ahora, como les decía, esta vez vamos a tener una modalidad mixta. ¿Y cuáles son las estrategias instruccionales que vamos a utilizar? Tenemos las clases teóricas, que van a ser clases magistradas, dictadas por las dos profesoras de la cátedra, por la profesora Besaria y por mí, como les dije, online, en una modalidad asincrónica, y vamos a utilizar un aula virtual de la plataforma gratuita milaulas.com. En una oportunidad utilizamos la plataforma de educación a distancia de Luz, SEDLuz, pero tuvimos muchos problemas con el acceso de los estudiantes al aula. Es decir, se tardaban mucho en darles acceso al aula y entonces nos corría el tiempo del módulo y no nos resultó. Por eso recurrimos a una plataforma gratuita online que tiene el inconveniente de que tiene muchas propagandas, pero lamentablemente tenemos que ajustarnos a la situación, ¿ok? Y esto tiene la ventaja de que al quedar las clases grabadas, ustedes pueden oírlas cuantas veces quieran, 24/7, es decir, están libres todos los días de la semana, a toda hora, de tal manera que ustedes las puedan ver,
si se les va la luz la pueden ver después, si están trabajando, etcétera. O sea, es a comodidad de ustedes. Lo que sí es que tienen que cumplir con un cierto calendario de que cada semana deben cubrir cierta actividad. Nosotros les iremos liberando los contenidos a medida que vaya avanzando el módulo. Las clases prácticas, como les dije, estas sí van a ser netamente presenciales. Son 2 veces a la semana por estudiante y son días consecutivos. Por lo general, dependiendo del número de estudiantes, hacemos 2 grupos de práctica. Uno que va los martes y miércoles en la tarde, a partir de la 1 hasta las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, hasta que se termine la actividad. Y otro que asiste los miércoles y jueves. Ahora bien, durante el semestre pasado, como la cantidad de estudiantes fue poco, hicimos un solo grupo de práctica y hicimos un híbrido. Entonces eran los miércoles y jueves, a partir de la 1 de la tarde. En este semestre, como hasta el momento hay inscritos, son 30 estudiantes, esta es la modalidad que vamos a utilizar, es decir, que las clases prácticas serían miércoles y jueves, desde la 1 hasta las 3 o 4 de la tarde que se termine la actividad. No podemos iniciar antes porque al mismo tiempo va a estar funcionando la cátedra de bacteriología clínica y compartimos el mismo laboratorio, entonces no podemos trabajar en la mañana. Como les mencioné, las actividades prácticas son de asistencia obligatoria. Ahora más adelante vamos a ver el límite máximo permitido de inasistencias durante estas 10 semanas de actividades para no perder la asignatura por inasistencia. Y estas clases prácticas van a ser dictadas en el laboratorio de bacteriología de la Escuela de Bioanálisis, que está ubicado en la planta baja del edificio Ciencia y Salud, al lado del auditorio Solano Nava, de acá de la facultad. Este laboratorio tiene 2 puertas, una grandota al lado del auditorio, que es por donde entran ustedes los estudiantes, y otra más adelante, que es una reja, que es por donde entra, digamos, el público y el personal docente, y es donde las profesoras hacemos la permanencia acá en la universidad. Para las asesorías tenemos varias modalidades. Obviamente pueden ser presenciales los días que ustedes acudan a práctica o los días que ustedes estén en la facultad y que puedan pasar por la cátedra. Por lo general yo estoy todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, no así la profesora Mesaria. Sin embargo, ustedes pueden, en caso de alguna duda, acercarse a la cátedra y de acuerdo a la disponibilidad de alguna de nosotras dos, pues les aclararemos esas dudas. También en el aula virtual de la cátedra va a haber un foro que va a estar abierto todo el tiempo, toda la semana, donde ustedes pueden llegar, escribir su pregunta y durante el transcurso de la semana nosotros les contestamos esa pregunta y allí queda registrada, de manera que si otro estudiante tiene la misma inquietud, pues eso le ayuda a solventar sus dudas. Tenemos también un correo de la cátedra que ya se los voy a suministrar, a través de las cuales se pueden comunicar con nosotras las profesoras, y previo acuerdo con ustedes los estudiantes podemos hacer una sesión para aclarar dudas también online vía Google Meet. Pero les digo previo acuerdo con los estudiantes porque anteriormente teníamos un día fijo a la semana, una hora, si mal no recuerdo, eran los miércoles de 6 a 7 de la tarde, y por lo general estábamos conectadas, éramos la profesora Mesaria y yo, porque ninguno de los estudiantes se acercaba a hacer ninguna pregunta. Entonces, vamos a esperar que sean ustedes mismos los que nos soliciten que hagamos la sesión para aclarar dudas y entonces nos reunimos vía online. ¿Cuáles van a ser nuestras estrategias de evaluación? Pues vamos a tener evaluativos teóricos y vamos a tener evaluativos prácticos. Los evaluativos teóricos van a ser 4. Cada uno de estos evaluativos tiene un peso equivalente al 10% de la calificación total de la asignatura, es decir, cada uno vale 2 puntos. Y acá tienen los contenidos a evaluar en cada evaluativo. Durante el primer evaluativo teórico se va a evaluar los contenidos de las unidades 1 y 2. En el segundo evaluativo, las unidades 3 y 4. En el evaluativo 3 se va a evaluar la unidad 5, que es genética,
y la unidad 6, donde está la parte de esterilización, desinfección y generalidades de antibióticos. Y el siguiente evaluativo, que es el último evaluativo teórico, el evaluativo 4, tenemos la unidad 6, los temas restantes de la unidad 6, mejor dicho, donde estarían los mecanismos de resistencia, prueba de susceptibilidad antimicrobiana y la parte de flora normal. Ahora, en cuanto a la evaluación de la práctica va a tener dos evaluativos prácticos, cada uno de los cuales va a tener un peso específico del 20% de la calificación definitiva. Es decir, que cada evaluativo práctico equivale a 4 puntos de la nota definitiva. Para el primer evaluativo práctico van los contenidos de las unidades 1 a la 4, es decir, a la primera sesión o a la primera parte de las pruebas bioquímicas utilizadas para la identificación de bacterias en el laboratorio. Y para el segundo evaluativo práctico va desde la segunda parte de pruebas bioquímicas a la parte de pruebas de susceptibilidad y la parte de medios de cultivo. Adicionalmente, hay un 20% de la calificación total que corresponde a los evaluativos cortos, es decir, a los quiz o a los interrogatorios que se les hagan en cada una de las actividades prácticas. Esto se suma al final y se le saca el promedio y a eso se le obtiene el 20%. Esto también tiene un peso específico de un 20%, es decir, que representan también un 4 puntos de la calificación definitiva, para un total de 12 puntos, junto con los 8 puntos teóricos que ya habíamos mencionado. Una cosa muy importante es esto que ustedes ven acá, por eso tienen aquí un ojito para resaltárselo, y es que los evaluativos prácticos no tienen recuperativo. ¿Por qué? Porque se gasta mucho material y no nos podemos dar el lujo de montar un nuevo examen cada vez que un estudiante falte a los exámenes. Aprovecho la oportunidad para decirle que en el caso de los evaluativos teóricos será a discreción de los docentes siempre y cuando haya más de la mitad de aplazados que se pueda realizar un recuperativo, y que para recuperar tienen que haber presentado el examen, porque las notas son sustitutivas y además solo tienen una oportunidad para presentar un evaluativo fuera de fecha durante el periodo académico. ¿Estamos claros? Esto es un aspecto muy importante para ustedes, la inasistencia a las prácticas. Tenemos 10 semanas de actividades. Durante esas 10 semanas de actividades hay algunas prácticas que tienen que venir un solo día y hay otras prácticas en las que tienen que venir los 2 días consecutivos. Pero el hecho de que ustedes falten a 2 sesiones prácticas, así sean justificadas, o sea, 2 días de práctica, no 2 prácticas, o una injustificada, pierden el derecho a continuar cursando la asignatura. Y ojo que esta inasistencia a prácticas incluye la primera práctica o práctica introductoria que se les da en la asignatura, porque muchas veces, como es la primera, ustedes creen que no se toma en cuenta, pero sí se toma en cuenta. Y entonces aquel estudiante que pierda 2 días de práctica en forma justificada o una injustificada va a ser aplazado por inasistencia y pierde el derecho a seguir cursando la asignatura. Acá tenemos el cronograma tentativo para las evaluaciones, como les dije, sujeto a cambio, puesto que empezábamos la semana pasada y ya nos retrasamos un poquito, pero vamos a tratar de ponernos al día, ¿ok? Y el primer evaluativo teórico está pautado para el 31 de mayo. El evaluativo teórico 2 para el 14 de junio, el evaluativo teórico 3 para el 28 de junio, el evaluativo teórico 4 para el 12 de julio, y por su parte los prácticos está fijado el primero para el 21 de junio,
y el segundo para el 19 de julio. ¿Qué canales o qué vías de comunicación vamos a utilizar para estar en contacto? Como les mencioné, hay un correo electrónico de la asignatura, que es este que ustedes ven acá, bacteriologiageneralluz@gmail.com. Tenemos el aula virtual de la asignatura, a donde ustedes van a ingresar, ¿ok? Esta es la dirección del aula virtual. A cada uno de ustedes le va a ser asignado un usuario y una contraseña, y por eso se les solicitó el correo electrónico para hacerles llegar su usuario y contraseña. Por lo general, para que vayan entrando en calor, el usuario tratamos de hacerlo con la inicial del primer nombre y el apellido. Es decir, yo me llamo Maribel Castellano, entonces mi usuario sería M Castellano y mi contraseña sería mi cédula de identidad. Así vamos a hacer con cada uno de ustedes. Cuando el aula esté montada, cada uno de ustedes va a recibir su usuario y contraseña, con la cual pueden entrar al sistema, y allí entonces deben ustedes actualizar su perfil, es decir, llenar una ficha donde están todos sus datos, nombre, cédula, dirección, teléfono y una foto reciente de ustedes tipo carnet, ¿ok? Tenemos también la sesión para aclarar dudas vía Google Meet, como les decía, previo acuerdo con ustedes, porque tampoco nos vamos a sentar a perder tiempo, y también a través del delegado del curso por el grupo de WhatsApp que creó la Secretaría Docente. En este caso, el delegado de la asignatura es el universitario Andrés Ávila. Todos tienen su número de teléfono, y les rogamos, tanto la profesora Mesaria como yo, que cualquier inquietud con respecto a la cátedra se la planteen a Andrés, para que Andrés sea quien se comunique con nosotros. Es decir, no me estén escribiendo al privado, no nos estén llamando por teléfono, porque nos colapsan el teléfono y nosotros no tenemos registrados ni sus nombres ni sus números en el teléfono, entonces no les vamos a hacer caso. En cuanto a la literatura recomendada para la asignatura, cualquier libro de microbiología básica le sirve, sea el libro de Brook, el de Madigan, el de Tórtora, el de Sincer, el de Mandel, Murray, Prescott, es decir, cualquier libro, el de Divo, cualquier libro le sirve, ¿ok? Pero lo que sí es que para las actividades prácticas nos vamos a guiar por el manual creado por las profesoras de la cátedra, que hasta el 2012 tuvimos la dicha de poderlo vender en físico, puesto que era impreso por Ediluz, pero lamentablemente ustedes saben la crisis que vive actualmente nuestra alma mater, y entonces nos vemos obligados a facilitarles el CD, o mejor dicho, el material por vía electrónica. Y esto va a ser previo acuerdo con ustedes en la sesión práctica, ¿ok? Pero les repito, cualquier libro teórico les sirve para cubrir los contenidos teóricos, pero para la parte práctica necesita obligatoriamente cada estudiante el manual de práctica de la asignatura. Bueno, por ahora no tengo más nada que decirles. Creo que les dije los aspectos más importantes sobre la normativa para el curso de la asignatura. Les reitero nuevamente la bienvenida. Para mí es un gran placer tenerlos como alumnos, tenerlos como estudiantes. De verdad que la docencia es mi vida y no pienso renunciar a ella aunque ya esté jubilada. Y les deseo el mayor de los éxitos. Espero que la asignatura sea de provecho y que les guste. Estaremos en contacto.